Les doy la más cordial bienvenida a este canal de evangelización, de filosofía y teología. Vamos a ver el tema ¿quién fue Pablo VI? San Pablo VI, Papa de la Iglesia. Hoy es la fiesta de San Pablo VI. Por ello vamos a compartir este tema con ustedes para recordar su ministerio, para recordar su pontificado, y por ello abordaremos la temática en 3 puntos. Primero, una breve biografía, donde destacaremos los aspectos fundamentales de su vida. Segundo, veremos sus obras escritas. Y tercero, las líneas fundamentales de su pensamiento. Abordemos el primer aspecto, su biografía. Fue hijo de un abogado y de una mujer piadosa. Giovanni Battista Montini nació en Concesio, Juan Bautista Montini, cerca de Brescia, el 26 de septiembre de 1897. Desde pequeño, Giovanni Juan se caracterizó por una gran timidez, así como por un gran amor al estudio. Acogiendo el llamado sacerdotal, Giovanni ingresó a los 19 años al seminario de Brescia, ordenado sacerdote del Señor el 29 de mayo de 1920, cuando tenía cumplidos 23 años. Se dirigió a Roma para perfeccionar allí sus estudios teológicos. Allí mismo realizó estudios también en la Academia Pontificia de Estudios Diplomáticos, y en 1922 ingresó al servicio papal como miembro de la Secretaría de Estado. En mayo de 1923 se le nombró secretario del nuncio de Varsovia, cargo que por su frágil salud tuvo que abandonar a finales del mismo año. De vuelta en Roma y trabajando nuevamente en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el padre Montini dedicó gran parte de sus esfuerzos apostólicos al movimiento italiano de estudiantes católicos de 1924 a 1933, ejerciendo allí una importante labor pastoral. En 1931, a sus 32 años, le era asignada la cátedra de Historia Diplomática en la Academia Diplomática. En 1937 fue nombrado asistente del cardenal Pacelli, quien por entonces se desempeñaba como secretario de Estado. En este puesto de servicio, Monseñor Montini prestaría un valioso apoyo en la ayuda que la Santa Sede brindó a numerosos refugiados y presos de guerra. En 1944, ya bajo el pontificado de su Santidad Pío XII, fue nombrado director de Asuntos Eclesiásticos Internos y 8 años más tarde prosecretario de Estado. En 1954, el Papa Pío XII lo nombró arzobispo de Milán. El nuevo arzobispo habría de enfrentar muchos retos, siendo el más dedicado de todos el problema social. Entregándose con gran energía al cuidado de la grey que se le confiaba, desarrolló un plan pastoral que tendría como puntos centrales la preocupación por los problemas sociales, el acercamiento de los trabajadores industriales a la Iglesia y la renovación de la vida litúrgica. Por el respeto y la confianza que supo ganarse por parte de la inmensa multitud de obreros, Montini sería conocido como el arzobispo de los obreros. En diciembre de 1958 fue creado cardenal por su santidad Juan XXIII, quien al mismo tiempo le otorgó un importante rol en la preparación del Concilio Vaticano II al nombrarlo su asistente. Durante estos años previos al concilio, el cardenal Montini realizó algunos viajes importantes, por ejemplo, a Estados Unidos en 1960, a Dublín en 1961 y a África en 1962. Hablemos sobre su pontificado. El cardenal Montini contaba con 66 años cuando fue elegido sucesor del pontífice Juan XXIII. El 21 de junio de 1963
tomando el nombre de Pablo VI. 3 días antes de su coronación, realizada el 30 de junio, el nuevo Papa daba a conocer a todos el programa de su pontificado. Su primer y principal esfuerzo se orientaba a la culminación y puesta en marcha del Gran Concilio, convocado e inaugurado por su predecesor. Además de esto, el anuncio universal del Evangelio, el anuncio universal del Evangelio, el trabajo en favor de la unidad de los cristianos y del diálogo con los no creyentes, la paz y solidaridad en el orden social, esta vez a escala mundial, merecían su especial preocupación pastoral. El Papa Pablo VI y el Concilio Vaticano II es un aspecto que es inevitable reflexionar. El pontificado de Pablo VI está profundamente vinculado al concilio, tanto en su desarrollo como en la inmediata aplicación. En su primera encíclica, la Programmatica Ecclesiam Suam, publicada en 1966, al finalizar la segunda sesión del concilio, planteaba que eran 3 los caminos por los que el Espíritu le impulsaba a conducir a la Iglesia, respondiendo a los vientos de renovación que desplegaban las amplias velas de la barca de Pedro. Decía él mismo el día anterior a la publicación de su encíclica Ecclesiam Suam: el primer camino es espiritual, se refiere a la conciencia que la Iglesia debe tener y fomentar de sí misma. El segundo es moral, se refiere a la renovación ascética, práctica y canónica que la Iglesia necesita para conformarse a la conciencia mencionada, para ser pura, santa, fuerte y auténtica. Y el tercer camino es apostólico. Lo hemos designado con términos hoy en boga, el diálogo, es decir, se refiere este camino al modo, al arte, al estudio, al estilo que la Iglesia debe infundir en su actividad ministerial, en el concierto disonante, voluble y complejo del mundo contemporáneo. Conciencia, renovación, diálogo son los caminos que hoy se abren ante la Iglesia viva y que forman los 3 capítulos de la encíclica. Hablemos sobre la cronología del concilio bajo su pontificado. El 29 de septiembre de 1963 se abre la segunda sesión del concilio. Su Santidad Pablo VI la clausura el 4 de diciembre con la promulgación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. En enero de 1964, Su Santidad Pablo VI realiza un viaje sin precedentes a Tierra Santa, en donde se da un histórico encuentro con Atenágoras I, patriarca de Jerusalén. El 6 de agosto de 1964, Su Santidad Pablo VI publica su encíclica programática Ecclesiam Suam. La tercera sesión conciliar duraría del 14 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 1964. Se clausuraba con la promulgación de la Constitución sobre la Iglesia. En aquella ocasión proclamó a María como Madre de la Iglesia. En la tercera y cuarta sesión del concilio, diciembre de 1964, Su Santidad Pablo VI viaja a Bombay para participar en un congreso eucarístico internacional. El 4 de octubre, durante la cuarta y última sesión del concilio, viaja a Nueva York, a la sede de la ONU, para hacer un histórico llamado a la paz mundial ante los representantes de todas las naciones. El 7 de diciembre de 1965, un día antes de finalizar el Gran Concilio, el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras I hacen una declaración conjunta por la que deploraban y se levantaban los mutuos anatemas pronunciados por representantes de la Iglesia Oriental y Occidental en Constantinopla en 1054, y que marcaban el momento culminante del cisma entre las iglesias de Oriente y de Occidente. El 8 de diciembre de 1965 confirmaba solemnemente todos los decretos del concilio y proclamaba un jubileo extraordinario el 1 de enero del 1 de enero al 29 de mayo de 1966,
para la reflexión y renovación de toda la Iglesia a la luz de las grandes enseñanzas conciliares. La aplicación del concilio, la época postconciliar, culminado el Gran Concilio, abierto al tercer milenio, se iniciaba el difícil período de su aplicación. Ello exigía un hombre de mucha fortaleza interior, con un espíritu hondamente cimentado en el Señor, hombre de profunda oración para discernir a la luz del Espíritu los caminos seguros por donde conducir al pueblo de Dios en medio de dificultades propias de todo proceso de cambio, de adecuación, de renovación, propias también de la furia del enemigo, cuyas fuerzas buscan prevalecer sobre la Iglesia de Cristo. Lo que a su santidad Pablo VI le tocó vivir como pastor universal de la Grey del Señor, lo resume el Papa Juan Pablo II en un valiosísimo testimonio, pues él, como dice él mismo, había podido observar de cerca su actividad. Me maravillaron siempre su profunda prudencia y valentía, así como su constancia y paciencia en el difícil período posconciliar de su pontificado. Como timonel de la Iglesia, Barca de Pedro sabía conservar una tranquilidad y un equilibrio providencial, incluso en los momentos más críticos, cuando parecía que ella era sacudida desde dentro, manteniendo una esperanza inconmovible en su compatibilidad. Esto nos lo dice San Juan Pablo II en Redemptor Hominis número 3. Otras labores de su pontificado. El Papa Montini tuvo también una gran preocupación por la unión de los cristianos, causa a la que dedicó no pocos esfuerzos, dando así los primeros pasos hacia la unidad de todos los cristianos. Por otro lado, fomentó con insistencia la colaboración colegial de los obispos. Este impulso se concretaría de diversas formas, siendo las más significativas el proceso de consolidación de las conferencias episcopales nacionales en toda la Iglesia, los diversos sínodos locales y también los sínodos internacionales trienales. Durante su pontificado, los temas tratados en estos sínodos episcopales fueron el sacerdocio en 1971, la evangelización en 1974, la catequesis 1977. Otro hito importante de su pontificado lo constituye el viaje realizado al continente americano para la inauguración de la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, siendo esta la primera vez que un sucesor de Pedro pisaba tierras americanas. Las enseñanzas al pueblo de Dios es un aspecto importante. Su santidad Pablo VI ha dejado un rico legado en muchos escritos. Dentro de esta larga lista, cabe resaltar a la encíclica Populorum Progressio, la cual trata sobre el tema del desarrollo integral de la persona. Esta encíclica fue la base para la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos en Medellín. También merece ser especialmente mencionada la exhortación Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, carta magna de la evangelización, que pone enfáticamente el anuncio de Jesucristo en el corazón de la misión de la Iglesia. Para muchos, esta carta vino de algún modo a contemplar y profundizar la Gaudium et Spes. Además, constituyó el telón de fondo de la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla. La encíclica Programmatica Ecclesiam Suam, la primera que escribió, es asimismo de gran importancia. Manifiesta que de la conciencia contemporánea de la Iglesia, nos dice su santidad Juan Pablo II, Pablo VI hizo el tema primero de su fundamental encíclica, que comienza con las palabras Ecclesiam Suam, iluminada y sostenida por el Espíritu Santo. La Iglesia tiene una conciencia cada vez más profunda, sea respecto de su misterio divino, sea respecto de su misión humana, sea finalmente respecto de sus mismas debilidades humanas. Es precisamente esta conciencia la que debe seguir siendo la fuente principal del amor de esta Iglesia,
al igual que el amor por su parte, atribuye a consolidar y profundizar esta conciencia. Pablo VI nos ha dejado el testimonio de esa profundísima conciencia de iglesia a través de los múltiples y frecuentemente dolorosos acontecimientos de su pontificado. Nos ha enseñado el amor intrépido a la iglesia, y esto precisamente lo refiere San Juan Pablo II en Redemptor Hominis número 3. Son muy significativas también todas las enseñanzas dadas con ocasión del Año Santo de la Reconciliación en 1975, lo que queda manifiesto en una importante exhortación apostólica, la reconciliación dentro de la Iglesia. Por otra parte, es también de especial importancia el credo del pueblo de Dios. En él, el Papa Pablo VI hace una hermosa profesión de fe que reafirma las verdades en el cuerpo místico de Cristo, cree y vive, tomando así una firme postura ante los no pocos intentos de agresión que sufría la fe cristiana. La herencia que ha dejado a la Iglesia con todos sus escritos es invalorable. Su tránsito a la casa del Padre. Su santidad Pablo VI, luego de su incansable labor en favor de la Iglesia, a la que tanto amor mostró, fue llamado a su presencia por el Padre Eterno el 6 de agosto de 1978 en la fiesta de la Transfiguración, que curiosamente fue también la fecha de la publicación de la encíclica que anunciaba el programa de su pontificado. ¿Acaso el Señor mismo, con este signo de su amorosa providencia, quiso rubricar con sello divino aquello que el Santo Padre pocos años antes había escrito en una preciosa exhortación apostólica sobre la alegría cristiana? Existen muchas moradas en la casa del Padre, y para quienes el Espíritu Santo abraza el corazón, muchas maneras de morir a sí mismos y de alcanzar la santa alegría de la resurrección. La efusión de la sangre no es el único camino. Sin embargo, el combate por el reino incluye necesariamente la experiencia de una pasión de amor. Per crucem ad lucem, por la cruz a la luz, y de este mundo al Padre en el soplo vivificador del Espíritu, Gaudete in Domino, el número 37. Y ciertamente el Padre Eterno quiso que este Hijo suyo, habiendo pasado por muchos sufrimientos y habiendo entregado ejemplarmente su vida en el servicio amoroso a la Iglesia, pasase de la cruz a la luz. En el día en que la Iglesia entera celebraba la gran fiesta de la Transfiguración, que indica esperanzada la meta final a la que conduce la muerte física de todo el cristiano fiel, de todo cristiano fiel. Y él, como dijera su santidad Juan Pablo I, había transitado ese camino de modo ejemplar. En 15 años de pontificado, este Papa ha demostrado no solo a mí mismo, sino a todo el mundo, cómo se ama, cómo se sirve y cómo se trabaja y sufre por la Iglesia de Cristo. Nos dice Juan Pablo I. Él mismo, vislumbrando ya esta magnífica realidad, dejaría escrito para todos en su testamento: fijo la mirada en el misterio de la muerte y de lo que a ella sigue a la luz de Cristo, el único que la esclarece. Miro por tanto la muerte con confianza humilde y serenamente. Percibo la verdad que ese misterio ha proyectado siempre sobre la vida presente, y bendigo al vencedor de la muerte por haber disipado en mí las tinieblas y descubierto su luz. Por ello, ante la muerte y la separación total y definitiva de la vida presente, siento el deber de celebrar el don, la fortuna, la belleza, el destino de esta misma fugaz existencia. Señor, te doy gracias porque me has llamado a la vida, y más aún todavía porque me has regenerado y destinado a la plenitud de la vida. Bellas palabras indudablemente de su santidad San Pablo VI. Hablemos de su magisterio pontificio,
de su obra escrita. Como último punto, encíclicas Ecclesiam Suam del 6 de agosto de 1964 sobre los caminos de la Iglesia Católica, sobre los caminos que la Iglesia Católica debe seguir en la actualidad para cumplir con su misión. Vence Mayo, 29 de abril de 1965. Mysterium Fidei, Mysterium Fidei, el misterio de la fe, del 3 de septiembre de 1965, sobre la doctrina y culto de la Santa Eucaristía. Christi Matri, del 15 de septiembre de 1966. Populorum Progressio, del 26 de marzo de 1967, sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos. Sacerdotalis Celibatus, el celibato sacerdotal, del 24 de junio de 1967, sobre el celibato sacerdotal. Humane Vitae, del 25 de julio de 1968, sobre la regulación de la natalidad. Y luego las exhortaciones apostólicas. Gaudete in Domino, del 9 de mayo de 1975, sobre la alegría cristiana. Alégrense en el Señor. Evangelii Nuntiandi, del 8 de diciembre de 1975, acerca de la evangelización en el mundo contemporáneo. Marialis Cultus, del 2 de febrero de 1974, sobre la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María. También tenemos las cartas apostólicas Inter Eximia, del 11 de mayo de 1978, Lumen Ecclesiae, la luz de la Iglesia, del 5 de diciembre de 1974, Mysteria Quaedam, sobre liturgia, sobre los ministerios de la Iglesia, del 15 de agosto de 1972, donde fundamentalmente habla del ministerio ordenado, del acolitado y del lectorado, que son únicamente para varones. También Amoris Officio, del 15 de julio de 1971, Octogésima Adveniens, del 14 de mayo de 1971, con ocasión del 80 aniversario de la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas de León XIII. In Spiritu Sancto, del 8 de diciembre de 1965. Laudis Canticum, del 1 de noviembre de 1970. Indulgentiarum Doctrina, sobre la doctrina de las indulgencias, del 1 de enero de 1967. Y también las constituciones apostólicas, entre las que figuran Romano Pontifici Eligendo, del 1 de octubre de 1975, Sacra Untionem Infirmorum, sobre la sagrada unción de los enfermos, del 30 de noviembre de 1972, y también Penitenimi, sobre la penitencia, del 17 de febrero de 1966. Finalmente, el Papa Pablo VI fue canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre de 2018 en la Plaza de San Pedro. Antes de su canonización, había sido beatificado por el Papa Francisco el 19 de octubre de 2014. El proceso de canonización involucra la investigación de milagros atribuidos a la intercesión del candidato a santo. En el caso de Pablo VI, el milagro que se aprobó fue una cura milagrosa durante un embarazo difícil. Es importante destacar que el pensamiento de Pablo VI se caracteriza por su profunda preocupación por la paz, la justicia social, la evangelización y la renovación de la Iglesia. Su pontificado se enfocó en la promoción del diálogo, la solidaridad entre los pueblos y la lucha contra la pobreza, la formación, la liturgia,
el amor y la familia, el reconocimiento de la dignidad de la mujer. Promulgó la necesidad de reconocer y proteger la dignidad de la mujer, así como su derecho a participar en la vida social y política. Algunos ejemplos de sus ideas: si quieres la paz, trabaja por la justicia. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. El amor es total. Esa singularidad forma de amistad personal en la que marido y mujer comparten generosamente todos. Pues hasta aquí en esta breve reflexión en torno a San Pablo VI, a quien hoy celebramos. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. San Pablo VI ruega por todos nosotros y por la Iglesia entera.